Bueno, vamos a empezar fuerte hoy. Vamos a desafiar de frente y sin tapujos una narrativa cultural que llevamos arrastrando nada menos que 2000 años. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de la famosísima historia de la mujer samaritana en el pozo. A ver, durante siglos, la tradición popular ha pintado a esta figura histórica bajo una luz súper específica y francamente bastante cruel. Pero fíjate, cuando apartamos un poco las suposiciones modernas que todos tenemos en la cabeza y nos ponemos a analizar los hechos históricos, antropológicos y legales del siglo I, resulta que la historia da un giro espectacular. Literalmente lo cambia todo. Y la pregunta fundamental que va a guiar esta investigación es precisamente esta. ¿Fue realmente esta persona una marginada inmoral que vivía en medio de un escándalo público constante? ¿O resulta que el contexto rural del siglo I nos revela una realidad completamente diferente y, de hecho, profundamente trágica? Es fascinante, de verdad, ver cómo la historia puede reescribirse por completo simplemente por no tener el contexto adecuado. Así que vamos a desgranar los datos reales para descubrir quién era de verdad esta mujer. Sección 1. El mito de la samaritana y una perspectiva contemporánea. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. La perspectiva contemporánea, que es la que se escucha a menudo en charlas y se lee en comentarios por ahí, asume que esta mujer era, básicamente, alguien con una moralidad bastante laxa, que había tenido 5 amantes y que ahora vivía en una especie de unión informal. Es una narrativa súper fácil de consumir, ¿verdad? Casi de telenovela, pero la dura realidad del siglo I es tela marinera. En un pueblo rural de Samaria, que además estaba empobrecido por las conquistas, las uniones informales tipo amantes eran sencillamente inviables a nivel social. Para que existiera un concubinato real, la mujer tenía que tener estatus de esclava, cosa que ella no era. Y ojo a esto, bajo la estricta ley mosaica de la época, vivir juntos de forma irregular o la fornicación abierta conllevaba un riesgo real de lapidación. O sea, la idea de que viviera abiertamente una aventura escandalosa en ese entorno es pura y llanamente un anacronismo, no encaja. Sección 2. Leyes y realidad del siglo I. El estricto código mosaico. Vamos a ver, tanto en Judea como en Samaria, las leyes que gobernaban el matrimonio y la conducta no dejaban ningún margen para la improvisación romántica moderna. Un segundo matrimonio en aquel mundo, incluso para viudas o divorciadas, requería pasos legales muy formales. No podías decir, venga, nos vamos a vivir juntos y ya está. Requería un compromiso familiar previo, que hubiera testigos o algún acto público, redactar un contrato formal y, por último, la consumación. Entender esta sucesión legal es clave para ver por qué su situación de convivencia posterior no tenía validez legal, claro, pero tampoco era un romance escandaloso para nada. Y el núcleo de toda esa legalidad era algo llamado ketubah, o su equivalente en Samaria. Este contrato matrimonial era vital, absolutamente imprescindible en el antiguo mundo mediterráneo. No era un simple trozo de papel, era un auténtico seguro de vida de la antigüedad, increíblemente avanzado para su tiempo. Establecía los derechos y la protección económica de la esposa para que si el marido moría o la abandonaba, ella no acabara en la calle mendigando. Sin este documento, una mujer quedaba literalmente desamparada, sin red de seguridad ante la ley y la sociedad. Sección 3. El estigma de 5 maridos, viudez y repudio. Y lo que es verdaderamente revelador aquí es cómo esto nos obliga a cambiar el chip por completo. Olvidemos por un momento la presunción de promiscuidad y pensemos en lo que significa un trauma profundo y acumulativo. El número 5. 5 maridos. Siempre se ha usado este número como la prueba definitiva de su supuesta indecencia. Pero si miramos la demografía y las leyes de la época, tener 5 maridos no era una medalla de deshonra moral, para nada. Era el símbolo de una desgracia constante y devastadora. Estaba directamente ligado a una tasa de mortalidad masculina altísima, lo que provocaba viudez en serie, o a repetidos divorcios, conocidos entonces como repudios, que casi siempre se debían a que la mujer no podía concebir. Entonces, el panorama real es el de una vulnerabilidad extrema, de locos, viudez prematura, rechazo por esterilidad y un detalle súper importante que menciona el libro de Números, en su capítulo 27, la falta de descendencia. Si no tenías hijos varones, no podías heredar y no tenías absolutamente a nadie que te mantuviera en la vejez. Todo esto se sumaba y daba como resultado una marginación social brutal. No estamos hablando de una mujer indecente, estamos hablando de alguien a quien la tragedia y la mala suerte habían golpeado sin piedad, dejándola rota, sola y apartada de todos. Esta marginación tan bestia explica un detalle increíble de la historia. Ella va sola al pozo al mediodía. A ver, en aquella cultura, ir a por agua era el momento social del día. Se hacía temprano por la mañana o al atardecer. Ir cargada de agua con el calorazo insoportable del mediodía es un claro mecanismo de defensa, una respuesta a un trauma. Lo hacía para evitar activamente los chismes, los comentarios hirientes y las miradas acusatorias de las otras mujeres del pueblo, que probablemente veían tanta desgracia junta como un castigo divino. Sección 4. El sexto hombre.
amparo piadoso y supervivencia en Samaria. Llegamos a la figura peor entendida de toda esta historia. Toca desmontar la idea moderna de que este sexto hombre era un amante furtivo. En un entorno de extrema pobreza rural, había formas de sobrevivir que no tenían absolutamente nada que ver con el romanticismo. Existían las uniones de protección verbal o acogidas piadosas. Consistía en que un hombre viudo, soltero o pariente lejano acogía a una mujer en la miseria para que no muriera literalmente de hambre. Era un arreglo económico, de supervivencia básica, un gesto de pura compasión humana que no implicaba ningún tipo de relación íntima, cero. Para entender esto mejor hay que conocer el Jibum o levirato, una ley de Deuteronomio 25. Obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano para darle un heredero. Pero claro, ¿qué pasaba si la mujer era ya mayor o se sabía que era estéril? Pues que muchas veces la familia se desentendía y este sistema fallaba, dejándola en la calle. Su única alternativa para poder comer y tener un techo era aceptar precisamente uno de estos arreglos de amparo piadoso, pura supervivencia. Y fíjate cómo esto le da un sentido totalmente nuevo a la famosa frase «el que ahora tienes no es tu marido». En lugar de ser una pillada o una acusación de adulterio encubierto, es una descripción jurídicamente exacta de su situación de supervivencia. Reconoce que la casa donde vive ahora, en esa acogida piadosa sin intimidad que decíamos, no cuenta con el respaldo legal ni la protección de la que tú va. O sea, es una forma de empatizar con su tremenda precariedad legal y social, no una condena por tener una aventura. Es brillante si lo piensas. Y por último, sección 5, un mensaje de dignidad humana y gracia para los excluidos. Entender todo esto nos lleva al punto más revelador del análisis. Dejamos a un lado lo legal para ver el increíble mensaje de empatía que hay de fondo. Hay pruebas de sobra para afirmar que ella no era esa pecadora pública que nos han vendido. Primero, si hubiera sido un escándalo público, la conversación no habría sido en privado. Pero lo más fuerte es la reacción del pueblo. Una aldea rural del siglo I, súper estricta con la ley, ni de broma habría escuchado y creído a una mujer que viviera en un continuo escándalo sexual. Si la escucharon y validaron su testimonio es porque la comunidad conocía su historia, sabían que era una superviviente aplastada por la desgracia y respetaban a la mujer real que había detrás de ese estigma. Así que toda esta investigación nos lleva a esta gran conclusión. Aquel encuentro en el pozo no fue para exponer y avergonzar a una supuesta pecadora frente a la historia. Al revés, fue un acto discreto, en privado, para restaurar la dignidad de una mujer que llevaba encima un trauma y un rechazo social inmensos. A alguien que vivía con una sed emocional y social enorme, simplemente se le devolvió la dignidad que había perdido. Y para cerrar este análisis, creo que vale la pena que nos hagamos esta pregunta. ¿Con qué rapidez juzgamos a aquellos que a fin de cuentas solo intentan sobrevivir a situaciones que les vienen grandes? Esta mujer ha cargado durante 2000 años con la etiqueta de pecadora escandalosa, cuando en realidad era una víctima de la pobreza, del repudio y de un entorno durísimo. Y es inevitable preguntarse cuántas veces repetimos exactamente ese mismo patrón hoy en día. Si algo nos enseña la historia es que el contexto lo es todo, y que juzgar la superficie sin pararnos a entender la tragedia que hay detrás es siempre un error. Ojalá este viaje al pasado haya cambiado vuestra perspectiva tanto como lo hizo con la nuestra.